Flaxolab presenta Diálogos para una Carta Magna Digital. Hola, ¿cómo están? Les saluda Patricio Urriola, vicepresidente de la Fundación Abriendo Datos, y estamos en un nuevo encuentro de diálogos para una Carta Magna Digital. El desafío es abrir la discusión sobre la posibilidad de incorporar mínimos digitales en la nueva Constitución, o un marco digital en la nueva Constitución. Y para ello estamos junto al pionero del desarrollo de Internet en Chile y Latinoamérica, don Florencio Utreras. Y aquí presentamos su biografía. Florencio Utreras Díaz es ingeniero matemático con amplia experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos en tecnologías. Junto con ser el precursor del desarrollo de Internet en nuestro país, ha liderado la construcción de una de las primeras empresas chilenas dedicadas a la seguridad en la red. En los últimos años ha dirigido proyectos en el despliegue de fibra óptica terrestres y submarinas. Bienvenido, Florencio, a este espacio. Muchas gracias. Placer, muchas gracias por la invitación. Florencio, usted reveló en una entrevista lo siguiente. El 2 de enero de 1992 comenzó el Internet en Chile, mandamos un email y nos fuimos a celebrar. Hoy, luego de casi 30 años de haber liderado este hito, ¿cómo observa la posibilidad de discutir un marco general digital en la nueva Constitución? Bueno, la verdad es que han pasado mucha agua bajo el puente desde aquel entonces, o muchos datos por las redes del mundo, ¿verdad? Cuando comenzamos esa aventura el año 92 y tal vez yéndose un poco más atrás a las redes de correo electrónico como UCP, Bitnet y otras redes que habían antes, ciertamente lo que estábamos trabajando era para unir más al mundo académico, en primer lugar, a la gente que desarrollaba tecnología, a la gente que desarrollaba ciencia. No nos olvidemos, por ejemplo, que el nacimiento del web específicamente se debe a la inquietud también de los científicos en Suiza por poder compartir datos alrededor del mundo. Por lo tanto, eran inquietudes académicas que lo que buscaban era una mayor comunicación, una mayor integración, el poder compartir recursos de información, datos, computadores, que en aquel tiempo también eran bastante más escasos de lo que son hoy día. Así que sigue siendo una necesidad de compartir, pero de todas maneras era una necesidad muy urgente en ese minuto. De ahí, cuando pasamos al web, cuando ocurrió también la masificación de los computadores personales en particular y luego los celulares, ciertamente hubo una adopción de la tecnología por parte de la sociedad que estaba absolutamente fuera del cálculo de cualquier soñador de aquella época. Algunos se atrevieron a decir, ¿verdad?, que el mundo iba a ser digital. Probablemente eran más visionarios que la mayoría, como siempre ocurre en estas cosas, y que iba a impactar realmente a la forma en que vivimos, trabajamos, compramos, nos educamos, etcétera. Y probablemente nadie lo palpó de mejor manera que en los últimos 2 años. Ciertamente yo llevo haciendo videoconferencias como esta desde el año 98, incluso antes. Entonces, para mí era una obviedad de que era importante el poder utilizar esta herramienta para trabajar con los colegas del mundo entero en particular. Pero ahora lo hacemos con el colega con el cual antes compartíamos la oficina. Entonces, es algo que ciertamente va a dejar una huella. No digo que va a ser la forma en la cual se va a manejar la sociedad en los próximos años, pero sí ciertamente va a cambiar muchísimo la forma de trabajar de muchos de nosotros, sobre todo de los que en general trabajamos con información. Información que genere conocimiento, información que genera transacción, información que genera una ley, información que genera incluso el Poder Judicial está trabajando hoy día en línea, y ciertamente un juicio ya no es lo que era antes, por lo menos al día de hoy, ¿verdad? Por lo tanto, ciertamente este impacto global en la sociedad hace que lo que uno vea como algo que en un momento determinado estuvo en un grupo más bien de élite intelectual,
también de élite económica, por las capacidades económicas que se requería a veces para adquirir ciertos niveles de tecnología, hoy día es algo que está en la base misma de la sociedad. De forma que, dado eso, es algo que nosotros tenemos que analizar y discutir en ese contexto. Es algo que requiere la sociedad para funcionar. Y si hoy día se para la red, dejamos de tener acceso al banco, dejamos de tener acceso a pedir un plato de comida, dejamos de tener acceso a pedir un móvil para movernos, para desplazarnos. O sea, hay muchas cosas que dejan de funcionar. Algunas probablemente uno dice, bueno, los haré de otra manera. Sí, ciertamente. Si tomo mi auto y voy y me junto con mis colegas en la oficina, puedo reemplazar la reunión. Ciertamente, y probablemente lo voy a seguir haciendo en el futuro. De esa manera, porque necesito contacto humano. Pero hay una reunión con mi colega de Brasil o de Europa, con el cual no me puedo juntar todos los días, por más que lo quisiera, ¿verdad? Y esto está como una necesidad, entonces, está establecido como una necesidad de la sociedad. De manera que, ciertamente ha pasado mucho, y en este tiempo hemos pasado de ser un artilugio tecnológico para un grupo de científicos, de estudiantes, de académicos, eventualmente algunos emprendedores, a pasar a ser el sustrato de funcionamiento de la sociedad, y tenemos que considerarlo en ese contexto. Florencio, muy interesante ese punto de vista y toda esta experiencia que hay tras el primer inicio, el primer puntapié inicial. Han pasado mucho tiempo, y sobre esa misma dirección es que también surge la pregunta de qué temas son fundamentales ahora, de los cuales hay que priorizar en el ámbito de los derechos digitales de las personas, ya tras el primer inicio del Internet hasta el día de hoy. Mira, es cosa de considerar lo siguiente, ¿verdad? Hoy día ustedes, para entrar a un restaurante, les piden el pase de movilidad. El pase de movilidad es un instrumento tecnológico, es un instrumento, un archivo PDF, que ustedes ciertamente podrían imprimir, pero ya para imprimirlo tienen que tener acceso a un computador con una impresora, o acceso a un celular conectado a Internet. Por lo tanto, en este minuto tenemos herramientas en este caso, una herramienta jurídica que utiliza el Ministerio de Salud para favorecer que en aquellos lugares donde hayan personas vacunadas, el entorno sea más seguro, y decir entonces, mire, si usted efectivamente no está vacunado, mejor vaya a un lugar más abierto, vaya a un lugar con menos gente. Ese instrumento es un instrumento 100% digital, y por lo tanto vemos que en realidad hoy día estamos como servicios públicos, como servicios privados, como servicio educativo, requiriendo que la gente use la red para tener acceso a servicios. Un servicio de educación, una entrevista como esta, el pase de movilidad, el certificado de nacimiento, cualquier instrumento, hoy día lo puedo obtener, la mayoría de ellos por medios digitales, y algunos de ellos solo por medios digitales. Entonces, queda claro que hoy día se pasó de ser un elemento que era, llamémoslo, prescindible o reemplazable, a algo que es absolutamente imprescindible para que la gente pueda desarrollarse en la sociedad. Y por lo tanto, cuando uno en primer lugar dice, yo no tengo acceso o tengo mal acceso a Internet, ciertamente de alguna forma estoy perdiendo ya un derecho a participar en la sociedad. O sea, participar en la sociedad hoy día requiere que yo tenga un acceso de buena calidad a la red. El Estado me lo está pidiendo, los bancos me lo están pidiendo, las universidades me lo están pidiendo, los colegios me lo están pidiendo, etc. O sea, por lo tanto, si yo no estoy en ese mundo digital, de cierta forma estoy aislado de la sociedad.
y por lo tanto el ejercicio de muchos de los otros derechos pasan a ser una ilusión, porque efectivamente no tengo acceso, no participo de la sociedad. De manera que para mi gusto, el tener un acceso de buena calidad a Internet, de cierta forma estamos obligando a que se transforme en un derecho, es decir, a algo que yo tengo que tener para poder participar en la sociedad. De lo contrario, me están dejando fuera de la sociedad, ¿ya? Y por lo tanto, ese es probablemente uno de los primeros elementos. Necesito un acceso de buena calidad, garantizado de alguna forma, como hoy día se garantiza el derecho al agua o a respirar. Si yo no estoy en la sociedad digital, de cierta forma hoy día no estoy en la sociedad. Y por lo tanto, tengo que de alguna manera ponerlo como un derecho. El derecho a participar en la sociedad requiere el derecho a, es decir, la conectividad. Eso es un primer elemento. Otros elementos dentro de estos derechos tienen que ver con, está bien, una vez que yo ya tengo acceso, vienen algunos peligros. Ciertamente, los datos míos comienzan a circular por las redes. Y por lo tanto, puede haber usos maliciosos de esos datos. Y para mi gusto, es un deber del Estado el protegerme como ciudadano del mal uso de esos datos. Es decir, el derecho a la privacidad pasa hoy día por la protección de mis datos personales. Y eso es algo que se hace poco en Chile, desgraciadamente. El uso de los datos, de las bases de datos en Chile no está bien protegido. Todos reclamamos cuando uno va a comprar una caluga en un centro comercial y le piden el root y lo clasifican en una base de datos. Y esas bases de datos las venden. No existe realmente un control de la circulación de la información. Uno de repente entra a algunos sitios y se da cuenta que tienen el root de todas las personas o de muchas personas. Eso es un delito para mí. Eso no debiera ocurrir. Sin embargo, hace algunos años atrás supimos incluso de venta por parte de organismos del Estado de los datos de los ciudadanos a empresas privadas. No importa a quién sea, no debieran tener derecho de venderlo, ni de traspasarlo sin mi consentimiento. De manera que el derecho a la privacidad, el derecho a la protección que el Estado me debe como ciudadano, para mí hoy día requiere un derecho a ser protegido por parte del Estado. Y ahí la verdad es que hoy día la violación es sistemática, no solo por el Estado de Chile. O sea, de hecho, también por ignorancia, muchos de nuestros ciudadanos entregan sus datos de manera abierta a organizaciones transnacionales, internacionales, que no tienen ninguna obligación para con nosotros en la legislación chilena. Ninguna. Más aún, hay datos que uno está entregando a organismos del Estado que los están almacenando en servicios que tienen una imposición de legislación extranjera. De hecho, las legislaciones que, esto en términos legislativos entiendo que se llama la transnacionalidad de la ley. O sea, hay países que se arrogan el derecho de decirle a otros países: si yo tengo una empresa y es mía, de mi país, que te da servicios a ti, entonces los datos de las personas que están en los servicios de esa empresa, yo tengo derecho a utilizarlos. Y eso a mí me parece que en general en Chile se sabe poco y que el Estado no lo protege. Para mí es una falta de criterio que algún servicio público, no voy a decir cuál porque existen varios,
tienen sus servicios en empresas extranjeras que tienen obligación de entregar los datos que poseen de cualquier cliente, en particular de los ciudadanos chilenos, a una potencia extranjera. Y eso para mí es una falta del Estado de Chile. Eso no debiera ocurrir. Si lo hace un privado, ciertamente es una falta. Si lo hace el Estado, es grave, porque el Estado es el que nos debe proteger a nosotros. De manera que ese derecho a la privacidad es algo que tiene que ser protegido de alguna forma muy seria dentro de la nueva Constitución. Es interesante lo último que comentaba sobre proteger y sobre la capacidad del Estado de utilizar esa información. Y yo creo que también no solamente falta proteger, Florencia, sino que también falta reutilizar. Porque como tú muy bien comentaste, el Estado sí está utilizando esa información, pero la está vendiendo y por lo general no está generando bienes y servicios públicos, sino que se utilizan para otros fines. Y yo creo que ahí hay una cosa no menor. Y cuando ojalá podamos avanzar en un futuro en la Agencia de Protección de Datos, podamos también avanzar en una estrategia de gobernanza de esos datos, ¿cierto? Claro, ese es otro tema, ciertamente. Exacto. Bueno, sabemos que la industria también avanza exponencialmente, no así las habilidades de las personas en el uso de los recursos tecnológicos, la capacidad de adquirir nuevas tecnologías o simplemente tener acceso, como tú comentabas, a una conexión de calidad en forma transversal para todos los ciudadanos en todo el territorio. Uh-huh. Y ahí surge la inquietud y la pregunta sobre cuál cree que es el camino para reducir esa brecha o desigualdad digital. Y también, yo creo que ahí esta pregunta se la han hecho varias veces, pero también me gustaría que nos pudiéramos acercar un poco a la visión utópica de no es de superar la brecha, sino de eliminarla completamente. O sea, ¿qué nos falta? Porque efectivamente Chile, a los indicadores internacionales, en términos de fierro, estábamos bien preparados, ¿cierto? Pero en términos concretos, cuando nos tocó ver efectivamente en tiempos de pandemia, en una crisis, cuál era ese alcance, esa conectividad, al final tuvimos profesores y niños subiéndose a los techos para poder entrar a un aula virtual. Claro. Entonces, en esa dirección, ¿cómo podemos reducir esta desigualdad digital? Bueno, lo que pasa es que la desigualdad digital tiene varias partes, ¿no? Tiene una parte técnica pura, es decir, necesito una red de amplia cobertura que llegue a todas partes de buena calidad, combinando, por supuesto, diferentes recursos tecnológicos, pasando por las redes de fibra del transporte nacional, las conexiones intercontinentales, por supuesto, formar parte de una buena red, tanto latinoamericana como mundial, con resiliencia, es un tema muy importante, es decir, tenemos que tener no una vía para salir de Chile hacia el mundo, sino muchas. En ese sentido yo aplaudo en particular la llegada del cable europeo, cable Vela, en el cual, claro, me tocó participar. Alguien dirá, está aplaudiéndolo por eso. No estoy aplaudiendo solo por eso, sino que porque efectivamente el tener diversidad de rutas hacia el mundo exterior es fundamental en una sociedad que funciona en base a la transmisión de datos. Entonces, si nosotros tenemos una sola vía como teníamos hasta hace unos 10 años atrás, o menos, ustedes dicen, tengo 2 vías a través de América del Sur. Sí, tengo 2, pero todas llegan a un solo punto en Estados Unidos. O básicamente a un solo punto. Un punto de falla en cualquier plan tecnológico es un punto de falla que no debe existir. Deberían haber muchos caminos. Ahora, hoy día tenemos rutas directas a Europa y a África, lo cual me parece estupendo. También me parece estupenda la iniciativa que se lanzó hace un par de años atrás de tener cable hacia Asia, y ojalá haya más. A mí me parece fundamental que tengamos esa diversificación y que tengamos mejores rutas, o sea, eso es parte importante. Luego, dentro de Chile ciertamente necesitamos más y mejores autopistas, más resilientes, hasta
No sé si te acuerdas del año 2010, cuando tuvimos el terremoto y nuestro país se cortó básicamente en tres, no solamente desde el punto de vista físico, no solamente las carreteras, sino que también desde el punto de vista de la comunicación, porque las redes de fibra se cortaron. Ahora, tuvimos, por suerte, parcialmente por lo menos, una vía alternativa vía Argentina. Hoy día eso puede mejorar porque tenemos además vías submarinas alternativas. Entonces, el ir avanzando en esa dirección de tener resiliencia digital es fundamental, porque de lo contrario, por ejemplo, un buen sistema de emergencia no funciona si no hay comunicaciones. No sacamos nada con que esté la gente lista para intervenir si no recibe la orden adecuada, si no es organizada adecuadamente. Por lo tanto, una buena infraestructura tecnológica de las redes debiera ser mejorada, eso es fundamental. Y la cobertura, luego tiene que llegar a todas partes. Hace unos años atrás tuve unas grandes conversaciones con algunas de las empresas de telecomunicaciones que decían, mira, ándate a las grandes urbes, y en particular a los centros más acomodados de cada una de las grandes urbes, y vas a ver muchos cables. Proveedor 1, 2, 3, 4, 5, 10, muchos cables. Ándate a una municipalidad de escasos recursos en esa misma urbe y vas a ver 1 o 2 cables. Eso significa no que estén más ordenaditos, significa que hay menos oferta. Por lo tanto, hay bastante menos posibilidades de tener una buena conectividad. Lo mismo pasa con las coberturas de las antenas de los celulares. Las señales son mejores en algunas partes de la ciudad que en otras. Ni siquiera pensemos en salir de la ciudad. Cuando salimos de la ciudad, ciertamente empezamos a tener muchos más problemas. Y por supuesto, si llegamos al campo, a zonas rurales, la conectividad va a ser mucho menor. Ahí está la anécdota de los chicos que se suben al cerro a tratar de ver si tienen, creo que es en el norte, ¿no? Si tienen señal para poder asistir a clase. Entonces, el generar una infraestructura resiliente y que efectivamente penetre todo el territorio es algo que no va a funcionar por la pura ley del mercado, porque no es económico en ciertas zonas donde hay poca gente llevar una excelente conectividad, es más caro. O sea, si el motor es el lucro, eso no funciona. De manera que tenemos que buscar mecanismos de compensación, de subsidio, pero que generen una plataforma igual para todos. Y luego están los aparatos. Obviamente, los aparatos no cuestan lo mismo, ¿verdad? Hay aparatos, incluso de estos, ¿verdad?, que cuestan 1 millón de pesos y otros que cuestan 100.000 pesos. Probablemente prestaciones bastante parecidas, salvo que unos son más bonitos que otros. Pero ya 100.000 pesos es algo caro para una familia hoy día, para una familia que gana 300.000 pesos al mes, 500.000 pesos al mes. O sea, es mucho dinero, sobre todo si lo quieres para cada uno de los miembros de la familia. De manera que, de alguna forma, tendríamos que generar algún tipo de subsidio. Yo me acuerdo, hace algunos años atrás, hubo un programa que se llamaba Un computador por niño. Es un programa que funcionó en Uruguay y en Perú. Y era parte de una iniciativa que se había lanzado en el MIT, en el MIT, en Estados Unidos, ¿eh? Un computador por niño, con la idea de producir un computador muy barato, que en aquel tiempo el número de referencia eran $100 por niño. Sí. Hoy día ese computador todavía no existe, ese computador era $100 para cada uno, ¿verdad? Sin embargo, han bajado mucho los precios y la masificación ha permitido que hoy día sean mucho más alcanzables que hace 10 años o 15 años cuando estaban esos programas. De manera que tenemos que buscar una forma de distribuir a través de las escuelas, a través de centros comunitarios. Hay que buscar la forma en que el Estado garantice al menos una plataforma ideal. No digo que pongan ni el mejor computador ni el mejor celular en manos de todos, porque eso no va a ser posible, simplemente un tema de recursos. Pero sí debería haber un mínimo mucho más alto que el que se puede obtener hoy día, que 0 de hecho, pero para cada familia y en términos de conectividad. Y eso debería ser de alguna forma
establecido con algún mecanismo legal, llámese un derecho, llámese una ley, habría que buscarlo, ¿no? Hay países que colocan impuestos específicos a las empresas, por ejemplo, para poder desarrollar la parte del servicio público. Recordemos que el servicio universal que existía antes en telefonía básicamente ahora no existe, de forma que ese tipo de cosas que a lo mejor uno podría analizar cuáles son los mecanismos. Y por último, tú estás hablando probablemente de la parte que, como la gente que bromea en términos de informática, llama el problema entre la silla y el computador, es decir, el ser humano, ¿no? Claro, el ser humano, por un lado, tiene dos cosas que están pasando. Por un lado, las interfaces hoy día de usuario son cada vez más sencillas. De manera que la gente, salvo algunas personas que por edad, porque no tuvieron la formación a tiempo, les cuesta más utilizar la tecnología. Yo diría que eso se está reduciendo cada vez más por varias razones. Por un lado, por el tema que te decía ya, la mejoría de las interfaces. En un futuro van a mejorar mucho más las interfaces a medida que la inteligencia artificial avance. Pero por otro lado también tienes que tomar en cuenta que hay un recambio, eso no hay que negarlo, ¿verdad? Los muchachos que nacen hoy día con un celular en la mano, para ellos es algo, un instrumento más, como era una cuchara en los tiempos nuestros, ¿no? Por lo tanto, yo diría, sí, necesitamos incorporar a las generaciones que todavía no se han apropiado de la tecnología, y para ello ciertamente se han hecho cosas, pero se tienen que hacer muchas más. Y probablemente eso tiene que ver con capacitar, con llevarlo a los centros adecuados, con generar mejores herramientas, pero al mismo tiempo también la misma tecnología se va a ir haciendo cargo en parte de eso. O sea, para mi gusto, el acceso hoy día mucho tiene que ver con las redes y los aparatos mismos y la calidad de las redes que estén disponibles para la gente. El otro problema, que es el problema de que el ser humano se acostumbre a no usarla, es algo que se va a ir resolviendo por dos vías: mejor tecnología y, por supuesto, también un recambio generacional. Eso no hay que hacerse el loco al respecto, ¿no? Bueno, para finalizar, ya, Florencio, ya su juicio. Esta es la pregunta, yo creo, que queremos con la que se case. ¿Cómo deben quedar expresados los derechos digitales en la nueva Constitución? Bueno, la verdad es que no soy abogado, hay que declararlo de inmediato, de manera que sería difícil que yo pudiera decir de qué forma exacta uno podría incorporar este tipo de derechos. Sin embargo, tal vez algunos elementos que hemos mencionado, ¿no es cierto? El derecho a la privacidad es un tema que para mi gusto es muy importante. El derecho a participar en la sociedad, a ser parte de la sociedad en forma permanente, siendo que la sociedad tiene como vehículo fundamental la digital, tienen que de alguna manera el Estado garantizarme que yo puedo ser parte de esa sociedad. Tal como el Estado me garantiza educación, porque sabemos hoy día que sin educación no podemos ser parte activa del Estado, o vamos a ser una parte muy menospreciada del Estado. Lo mismo nos va a pasar si no somos parte de la sociedad digital, si no tenemos el acceso, si no tenemos los instrumentos, si no tenemos la capacidad de utilizarlo. Ciertamente no vamos a poder ser una parte activa y igualitaria dentro de la sociedad, ¿verdad? Tanto para opinar, como para comprar, como para dar servicios, como para educarme. Yo necesito hoy día trabajar en estos medios digitales, y por lo tanto de alguna manera debiera estar ese derecho del ciudadano de ser parte de la sociedad digital, que lo es hoy día la sociedad en general, la sociedad del mundo. Entonces yo te diría que esos dos elementos, y el tercer elemento para mi gusto tiene que ver con la protección también. O sea, el Estado me debe proteger a mí, y para eso tenemos policías, y para eso tenemos leyes, etcétera. Y esa protección en el mundo digital también tiene que hacerse realidad.
en algunos casos es bastante más difícil probablemente hoy día porque es más invisible. Cuando la gente te publica una fotografía que no debiera de una persona y vulnera sus derechos de privacidad, o cuando se traspasan datos que pudieran eventualmente ser usados para chantajearte o para otro tipo de usos malintencionados. En ese minuto el Estado tiene que asegurarte que va a hacer su mejor esfuerzo por evitar que existan esos delitos, por lo menos desde el punto de vista de lo que hace el Estado, debería garantizar que el manejo de la información de sus ciudadanos sea lo más limpia, que se maneje con reglas transparentes. No estoy diciendo que todos tengamos la información nuestra pública, porque eso me parecería una locura, que las reglas sean transparentes y sobre todo que no entreguemos los datos ni la información de los ciudadanos a ninguna potencia extranjera. Ahora, fíjate que también eso implica, hay otro elemento que se ha hablado poco tal vez, dentro del derecho económico. La gente probablemente va a querer tener derecho a ser protegido económicamente y a que la sociedad funcione de manera que no haya abusos contra la gente. Y eso en particular, uno de los elementos del mercado es la competencia, por ejemplo, la diversidad de proveedores, son instrumentos. Resulta que en el mundo digital estamos acostumbrados a que haya casi monopolios. ¿Por qué? No tiene ningún sentido. Hoy día existen sistemas de mensajería que es casi único. Cuando alguien me dice a mí, me dice, te lo mando por, no voy a decir el nombre de la mensajería instantánea esa que todo el mundo usa. Yo le digo, yo no la uso. ¿Cómo no la usa? Porque no quiero. Yo uso otra que es abierta y que también es gratis, pero es abierta. Nadie me está controlando a partir de los datos de esa, por eso no la uso. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Estado obliga que para comunicarse con él tengan esa mensajería y no otra en sus sitios? O esa red social y no otra. Interoperabilidad debería ser una obligación. Ahora, eso hoy día, curiosamente, no se está obligando. Si hubiera aquí en Chile una sola empresa, por ejemplo, de telefonía, seguramente todos estaríamos furiosos, ¿verdad? Sin embargo, hay básicamente una sola empresa de mensajería global y nadie está furioso. Me parece un sinsentido. Entonces, el Estado, para mi gusto, debiera garantizar que los mismos principios que operan respecto al funcionamiento de las empresas en su país se le exija a las empresas extranjeras, y en particular a las empresas digitales. Y yo sé que aquí estoy atacando a 2 o 3 gigantes, pero me parece fundamental. Y podríamos quizá atacar a todo el GAFAM, no solamente a los 3, ¿no? A todo el GAFAM. A todo, por supuesto. A todo. A todos. Bueno, Florencio, te doy las gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Por compartir esta instancia de conversación muy amena. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Flaxolab presentó Diálogos para una Carta Magna Digital.